Empezar con una escritura que Dios trajo en esta semana y la trajo porque créame que tenemos aviso de Dios por parte de voz profética que este año va a ser extraordinario para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo buscando decía, Señor, ¿qué es lo que tenemos que cimentar? ¿Qué poner bases en este tiempo del 2025? ¿Qué bases personales tenemos que poner para poder esperar tu bendición, tu favor y tu gracia? Porque ya lo dijo Él, grandes cosas vienen para esta iglesia. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Y venía a mí una palabrita que yo conozco porque yo manejé riesgos muchos años de mi vida y eso se traduce en seguros, ¿verdad? Que es el manejo de riesgos. Y había una palabrita que me llamaba siempre mucho la atención y me la muestra el Señor esta semana, se llama reciprocidad. Es decir, ¿qué vamos a dar a cambio? Dios nos da, pero nosotros ¿qué vamos a darle a Él a cambio? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿está de acuerdo que Dios le da? Levante su mano el que esté de acuerdo. Okay. Ahora, también está de acuerdo que Dios también nos pide a cambio, o sea, una reciprocidad. ¿Sí está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo en eso? Okay. Entonces queremos entonces cambiar en nuestra mente esta parte, este patrón donde solamente esperemos recibir de Dios y no dar nada a Él a cambio. ¿Sí está de acuerdo? ¿Está dispuesto? Y fíjese cómo la Escritura nos lo muestra, porque en Lucas 9, verso 23, ya lo hemos leído, pero en el enfoque que quiero mostrarte hoy, en el tema de qué le vamos a dar, algo que le demos a cambio al Señor por tanta bendición que nos tiene preparada. Dice así, Lucas 9, 23. Tú lo tienes ahí, puedes seguirme con mi vista, y dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el Señor nos dice, si queremos, ¿quién quiere seguir los pasos de Cristo? Entonces dice que si queremos seguir sus pasos, tenemos que darle algo de reciprocidad, negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz y seguirlo. No nada más es sin dar reciprocidad, pues nada más asisto y no doy nada a cambio a Dios. Él tampoco te va a desechar, Él no desecha. ¿Está de acuerdo? Pero la bendición, el crecimiento, lo visible de lo que Dios va a hacer va a tardarse en nuestra vida. De tal manera que generalmente nosotros queremos que Dios nos dé, y estará de acuerdo conmigo, pero ya cuando nos pide algo a cambio, ya cambió la cosa. ¿Sí está de acuerdo? Y es ahí donde dice, ay, esa fue para mí, pastor. Ay, la pastora aventó la hacha. Sí, es que Dios nos está pidiendo reciprocidad. Entonces, quiero que sentemos la base en nuestro esquema de pensamiento que tenemos que ser recíprocos con Dios. Ese es el fundamento, eso es lo importante, que nosotros necesitamos que nos quede claro que Dios nos da, pero hay algo a cambio que tenemos que hacer. Y aquí el Señor Jesús dice que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para este 2025, lo que significa es que el Señor Jesús, para nosotros con esta cita, nos está llamando a consagración. Negarse a sí mismo es un llamado a consagración. ¿Qué es consagración? Vamos a empezar a entender los términos para que se aterrice, que no sea algo tan celestial y que no sea algo que, pues no se puede, ¿verdad?
¿cierto? A veces te voltean a ver tus familiares y eso que ya eres santo, cochino pecador, ¿verdad? Si te fijas que a veces nos dicen eso, te hacen enojar y les contestas medio feo, ay, mira el santito ¿verdad? Pero entonces tenemos un concepto de caminar en consagración que debemos aterrizarlo de manera correcta, de manera real, para que esto que nos dicen no nos incomode y no nos desanime, ¿sí? Fíjate bien, encontré algo que me gustó y dice: la consagración es la decisión personal. Primero ponle ahí, es una decisión personal de rendir nuestra vida a Dios. Negarnos a nosotros mismos es rendirle nuestra vida. ¿A quién? Antes se la rendíamos a muchas cosas, ¿sí te acuerdas? Los que teníamos el problema del alcoholismo, pues ¿a quién le rendíamos nuestra vida? El problema de las mujeres, ¿a quién le rendíamos nuestra vida? El problema del juego, ¿a quién le rendíamos nuestra vida? ¿Sí? Entonces, negarnos a nosotros mismos es consagración y es rendir nuestra vida a Dios. ¿Cómo? Apartándonos del pecado y de todo aquello que no glorifica su nombre. ¿Apartándonos de qué? Dice la Escritura, de nuestra vieja manera de vivir, porque era una vida de pecado. Despojándonos entonces de nuestras conductas, de nuestros malos hábitos, de nuestros malos tratos, si es una relación de pareja, en relación a lo que no le agrada a Dios que hagamos, ¿verdad? Pero fíjate que encontré, después de entender un poquito esta palabra de consagración, encontré un sinónimo. Hay varios, pero me llamó la atención 2 sinónimos de consagración. Sinónimo quiere decir que equivale a lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que el sinónimo de consagración es ofrecimiento o es santificación. Entonces consagración es santificación. Tenemos entonces que comenzar a revisar qué tanto en este tiempo que hemos decidido seguir a Cristo, que lo hemos recibido, qué tanto estamos caminando en santificación. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de revisarnos, de valorarnos, de evaluarnos y decir del 0 al 10 en qué nivel vamos, de apartarnos del pecado de nuestra vieja manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjate lo que encontré en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16, en la versión Dios habla hoy. Normalmente usamos la versión Reina Valera 60 o la contemporánea, Reina Valera contemporánea, pero Dios habla hoy, dice así: por eso, voy a repetir, Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice, primero, por eso, dice, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. En otras versiones dice se manifieste. Y usted sabe, y yo sé, que viene próxima la manifestación de Jesús. Dice la Escritura, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor en las nubes vendrá con poder y gloria. Esa es la manifestación que tú y yo esperamos. A esto se refiere esta parte de lo que te estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, donde dice cuando Jesucristo aparezca o cuando Jesucristo se manifieste. ¿En cuándo? En su segunda venida, que ya está cerca. No, nadie sabe el día ni la hora, eso es un misterio, ¿verdad? Qué bueno que no sabemos. Por lo pronto, lo que nos instruye la Escritura es que estemos
preparados, que estemos listos, que nos halle trabajando en este proceso de santificación en nuestra vida. ¿Sí está usted en la secuencia de lo que Dios quiere que hagamos? Ok, el versículo 14 dice, como hijos obedientes. Y subraya usted esa parte en su Biblia y voltea el que dígale al que está a su lado, ¿ya oíste, hijos qué? Obedientes. ¿Sí? No vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Es decir, no vivas conforme al estilo de vida anterior. Tienes que cambiar, dile al que está a tu lado, tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Sí? Porque Dios dice, al contrario, el versículo 15, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Entonces, acuérdate que la Escritura también dice, sed santos porque yo soy santo. Es lo que está pidiendo en reciprocidad, que trabajemos en la medida que pasan los días en un cúmulo de decisiones de cambiar nuestra manera de vivir. Algunos tienen urgencia por hacerlo, algunos se les complica mucho por hacerlo, pero finalmente si nos plantamos en decidir vivir en santidad, en santificación, tarde que temprano, por la obra del Espíritu Santo, te vas a sorprender. Amén. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Esa sería una pregunta que viene después de tener claro que tenemos que manejar la reciprocidad con Dios, que este año vamos a ver la mano poderosamente en nuestra vida, en nuestra familia, la mano de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para vivir en santidad este 2025? Si tú te fijas, es un paso que nos rompe los límites. Mi esposa dijo, ensancha tu tienda, alarga las estacas. Y Dios no se está tardando, mira, nos está diciendo que rompamos nuestros límites. Quizás tú has vivido una medida dosificada o una medida a 10 por hora, por así decirlo en términos de velocidad, en este proceso de reciprocidad, de darle a Dios algo por lo que nos da, ¿sí? Y es precisamente la decisión de vivir en santificación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos viendo bien, vamos avanzando, pero ¿qué es para nosotros aterrizando esta parte? ¿Cuál es algo que debemos tener consciente? Debemos hacer conciencia, debemos generar en nosotros un sentido de una realidad, una verdad que ha sido impuesta en nuestra vida a partir de que hemos recibido a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que enraizar y dejar claro sin lugar a dudas, sin tener excusas para no hacer este proceso de santidad? Primero, hay dos cositas sencillas que te quiero compartir. Es reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dile, este cuerpecito es del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces el Espíritu Santo está aquí, ¿ok? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dile al que está a tu lado, este cuerpecito no me pertenece, es de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros en nuestra vida. Es una razón suficiente para saber que nosotros no nos pertenecemos porque alguien pagó el precio. El 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Entonces viene un proceso de transformación en nuestra alma, porque el alma es la que pelea a Satanás. ¿Sí? Esa es la que tiene emociones, sentimientos, deseos, todo lo que tu mente trae. Ahí está tu mente instalada en el alma, ¿verdad? Y es la batalla, es ahí donde se libra. Ok, entonces tenemos que tener claro también, aparte de tener la conciencia, generar nuestra responsabilidad de que nuestro cuerpo no nos pertenece, que nuestra vida no nos pertenece, que todo nuestro ser no nos pertenece, que le pertenece a Dios, porque Él quiere, Dios quiere, y eso nos debe quedar muy claro, que Él no quiere que tú y yo le obedezcamos por obligación, porque no nos queda de otra. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tú estás aquí por obligación? No. Debiéramos estar aquí conscientes al 100% que es por amor. ¿Sí? Por obediencia y gratitud. Primero, amor, porque Él nos amó, primero antes de que tú le amaras. Gratitud, porque somos salvos por gracia, aparte de amor. Y obediencia, porque deja establecido qué es el paso a seguir, y ese es en donde se atoran un gran porcentaje de gente que quiere caminar con Dios, pero que al final de cuentas, cuando llegamos al punto de la reciprocidad, dice: ay, Señor, espérame, no contaba con esto. Yo nada más quería que me dieras, pero ya me estás pidiendo y pues no. ¿Sí queda claro? Tú y yo estamos atravesando un nivel de crecimiento que ni siquiera te imaginas cómo va a ser ese crecimiento. Tú y yo hemos vivido la sobrenaturalidad de Dios por gracia y misericordia de Él, porque Él no te ve como tú te ves, Él te ve como va a ser la obra terminada. Y no se va a cansar, no se va a rendir, no va a desistir. Porque Él vino por ti, pero también quiere que tú te perfecciones, pero siempre es un trabajo mutuo. Dios hace una parte y nosotros en reciprocidad, di conmigo, en reciprocidad damos nosotros. Él solamente quiere tu corazón. Quiere que tengas un corazón puro, un corazón procesado, transformado. No te está pidiendo la vida, Él fue el que dio la vida, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. ¿Sí estamos de acuerdo? Él nos dio la vida que tú y yo estamos viviendo con un límite que establece la Escritura, ¿verdad? Que de 70 a 80 años dice la palabra de Dios. Algunos, los más vigorosos, hasta más. Y aquellos que han recibido la promesa de largura de días, que tú has visto que hay gente que vive 90, 100 años, es porque han hecho honra a sus ancestros. Y a Dios le plació extender y prolongar su vida. Pero el promedio son 70, 80 años. ¿Cuánto te queda en la carretera de la vida? Yo ya estoy viendo que estamos llegando. Nos estamos acercando a los que somos del Antiguo Testamento. Levante la mano. Ya estamos más cerca, ¿verdad? Entonces tenemos que ser con mayor razón recíprocos, dar esa reciprocidad a Dios para que cuando Él venga, si todavía vivimos, que seamos extraídos de esta tierra a las nubes donde va a estar esperándonos nuestro amado Jesús. Amén. Ok, entonces, una vez que queda establecido, primero, el proceso de comprensión en nuestra mente, porque tenemos una mente lógica, entonces entramos en un proceso de comprensión de que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, que no nos pertenecemos
y que somos propiedad de Cristo, porque eso dice propiedad de... Hay un letrero en ti que tú no ves, pero que el mundo espiritual ve, y dice propiedad de Jesucristo. ¿Ok? Es una vez que ya lo comprendemos y comprendemos que somos íntegramente de Dios, entonces viene un proceso de aceptación en tu proceso de racional. ¿Sí? Quiere decir que no hay objeción por la cual no ejecutemos la reciprocidad que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque soy de Dios y porque Él ya pagó el precio. Así que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Y lo aceptaste? ¿Aceptas esta parte que te estoy comentando? ¿Que eres de Dios? ¿Que ya te compró con su sangre? ¿Sí? ¿Que no te perteneces? Y entonces estamos con este punto arrancando, que este es el 90% del trabajo para poder empezar a caminar en santidad, en santificación, ¿verdad? Fíjate bien, estaba viendo que en el canto teníamos una coincidencia con el texto que viene en Filipenses 3, del 13 al 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Se acuerdan que el canto decía eso? Que estaba cantando Maru, ¿sí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto tiene que ver con otra acción que tú y yo tenemos que hacer, que es parecida, que es dejar de hacer lo que yo hacía. Olvidando ciertamente significa lo mismo dejar de hacer. Tú y yo teníamos una vieja manera de vivir, entonces olvidar, esto se refiere a dejar de hacer. Por eso el que mienta no mienta más, el que adultere no adultere más, el que fornique no fornique más. Es decir, dejar de hacer. Eso significa olvidando ciertamente lo que queda atrás. Con Cristo tú y yo ya no somos los mismos. Y va a llegar un momento, mi amado, mi amada, como me llegó a mí, que me dijeron: ya no te conozco, ya no eres el mismo. Un día que estaba un conato de discusión ahí, mi esposa volteó y me ve y me dijo: ¿ya no eres el mismo? Antes por menos ya estabas encima de la gente. Y volteé y le dije: pues sí, me sorprendo porque ya no me entra el enojo, ya se mató eso en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque dice que amemos a nuestros enemigos y a los que nos ofenden. No quiere decir que lo agarres a besos, no, pero tampoco no te genera enojo, no te simbra por dentro, ¿sí me explico? No abrazas la ofensa. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces comienzas a entender cómo es que la gente dice que ya no eres el mismo. ¿Te ha sucedido a ti o nada más a mí? ¿Sí? Yo me acuerdo de Lupita Enríquez, que también ya no es la misma, ¿verdad? Sí, ella fue compañera de primaria de Leonora, ¿verdad? De mi hermana, la más chica, la que les habíamos comentado que había diagnóstico de cáncer y un pecho fue el que se le quitó. Pero bueno, yo conocía y sabía que era bien valiente mi hermana Lupita, ya no es la que era antes. Y así muchos de ustedes ya no son lo que eran antes, ¿sí o no? A lo mejor va lentito, pero ahí va. A lo mejor tu esposa diría: yo quisiera que fuera más rápido, pero no, ahí va. Y miren, si alguien me hubiera dicho: tu esposa va a ser menos entrona contigo yendo a la iglesia, me hubiera ido corriendo a la iglesia en vez de negarle que fuera a la iglesia.
Ya después de que veo la obra de Dios en la vida de mi esposa, digo, Señor, ¿cómo no me revelaste esto antes, hombre? Pero miren, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Somos llamados entonces a vivir en santidad, ¿ok? Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí, por causa de no aplicarnos en vivir en santidad, hemos vivido un 2024 complicado? Levante su mano. Sí, ¿verdad? La carnota nos sigue, la vieja naturaleza todavía nos habla y nos grita aquí, hazle así, contesta así, responde así, yo en tu lugar haría esto, ¿sí o no? Entonces, ¿sabes? Esa parte genera amargura. La frustración te genera amargura. Y la amargura es algo que es altamente contagioso en nuestra familia. ¿Alguien está feliz con un familiar amargado? Fíjate, si es familiar y está amargado, no quieres ni arrimarte. Imagínate, amigo conocido, como que tiene una loción de zorrillo, una cosa así. ¡Ay! Yo tenía familiares amargados y yo decía, ¿cómo lo tolera su esposa, este amigo? Y volteaba y le decía, ¿cómo aguantas a fulano de tal? Pues ya me acostumbré. Y con el paso de la edad se ha ido dulcificando, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo que la edad también participa en sí, o sea, o recrudece la amargura? Eso tiene que ver con lo que nosotros decidamos entregar a Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros, si queremos que este año sea increíblemente grande y maravilloso en bendición de Dios, tenemos que dejar todo aquello que no le es agradable a nuestro Dios. ¿Puede decir usted amén? Ok, fíjese. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, todo te es permitido vivir en esta vida, pero te tienes que hacer un alto y decir, ¿me conviene conforme a lo que Dios establece? ¿Me edifica? Y ahí es donde tú tomas una decisión de abrazar lo que tú permites vivir en tu vida, ¿ok? Pero créeme que muchos hermanos en la fe no solamente están abrazando esa parte de recibir todo y aunque no convenga, aunque no edifique, lo siguen abrazando. Es más, están luchando, ellos no están luchando para que eso se erradique. Voy a poner un ejemplo, el alcohol. ¿Cuántas gentes siguen batallando con esa situación? Es que me tentó el diablo. No, hombre, ¿qué te va a andar tentando? Sigues abrazando el deleite con ello. ¿Sí o no? Nada más por ponerte un ejemplo. Tú puedes vivir algo que tienes que reconocer que todavía no estás luchando para quitar esa parte que no le agrada a Dios. ¿Cuántas cosas que nosotros vivimos todavía hasta este momento, hasta ahora que terminó el 2024, no le agradan a Dios y estamos haciendo? Eso tienes que revisarlo tú mismo y tú misma. Porque finalmente es una decisión personal, mi amado. Es algo individual, mi amada. ¿Cierto? Y cada uno vamos a ir avanzando y vamos a ir caminando conforme a nuestras decisiones de caminar en santidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que no conviene? ¿Qué es lo que debemos checar y revisar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que no conviene y que no le agrada a Dios? Voy a comenzar en el tema de las relaciones humanas. Acuérdese que es la parte más complicada de la vida. Siquiera no fuera con personas, ¿verdad?
porque cada cabeza es un mundo y cada uno tiene percepción diferente. A veces tú le dices a alguien, oye, necesito que hagas esto, y el otro dice, ay, ya se enojó, ay, me lo dijo regañándome. Mire, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Estados Unidos con mi hermano y estábamos hablando sobre algún tema de lo que era el trabajo. Y yo veía que un cuate volteaba y se nos quedaba viendo a él y a mí. Pero él conocía más a mi hermano, él vive en Estados Unidos todavía, y voltea y lo ve y le dice, oye Carlos, ¿se están peleando? Y voltea a mi hermano, no, estamos platicando de esto y de esto. Ah, yo pensé que se estaban peleando. A veces en tu casa es como que gritonean, ¿no? Pero así hablan, ¿o no? Y hay cultura familiar donde hablan bien despacito, o no hablan, no discuten. Discutir no quiere decir pelear, es poner en la mesa y aceptar las diferencias que hay sobre un tema, sobre un punto. Pero la gente tiene percepción diferente. Es bien complicado trabajar con las personas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Sobre todo nosotros como padres, si tienes 2, 3, 4, 5 hijos, todos van a decir, quiere más a este. Y el otro va a decir, no es cierto, es a ella. Y es un continuo batallar de toda la vida. Pero como no han llegado al nivel de tener hijos, hasta que tengan hijos van a entender y agarrar la onda. A todos se quiere por igual. Pero es que siempre está con él porque no te acercas tú. ¿Cierto o no? Hay uno bien comadrero con la mamá o con el papá. ¿Y qué culpa tiene ese que busca la comunicación con papá o mamá de que el otro nomás se quede? Seamos intencionales, hijos. Es más, haz fila para que ya terminaste con él o con ella, ahora me toca a mí. Pero sin embargo, es algo complicado. Y hablamos que el primer tema de algo que no le agrada a Dios es las relaciones interpersonales. Y voy a empezar con la más grave porque fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel. Relaciones pecaminosas, que tiene que ver con adulterio y fornicación. Máxime en este tiempo, ¿no? En este tiempo ya es normal que los jóvenes ya vivan juntos. Y ya nomás llegan, pues ya vivo junto. Que hubiéramos hecho eso en nuestra época, los del Antiguo Testamento, híjole. Mi papá tenía listo el machete para dejarme como eunuco. Y nomás haces eso, mira. Ahora no. Ahora ya es una normalidad este tipo de cosas, pero para la Escritura es fornicación. El estatus espiritual con Dios es otra cosa. Tengo que mencionarlo porque es algo que siempre, de lo cual es el área débil en las relaciones humanas. Amén. Dice Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Entonces es algo que no le agrada a Dios. ¿Está de acuerdo? Ok. ¿Cuál otro tipo de relaciones no le agradan a Dios? Las relaciones destructivas, de violencia tanto física, económica, emocional, patrimonial. Perdón. ¿Sí me explico? Que no se aplique la regla de la Bartola, ¿no? Ahí te dejo estos 3 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. O que ya llegó este pago y voltea a la mujer y dice, ¿cómo le vamos a hacer? Dice el varón, pues no sé.
¿Te ha pasado eso? Mujer, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? O bien los dos trabajan y dice la mujer, lo mío es mío, chiquito, y tú vas a pagar todo, ¿eh? No, lo de los dos es de los dos. Y tienen que unirlo y ponerse de acuerdo para establecer prioridades, porque los dos son uno. Yo estoy más grave porque yo llegaba y le decía a mi esposa, ten mi cheque, aquí está. A mí dame 50 pesos o 100 pesos para la gasolina, yo nomás con eso tengo para ir a trabajar. Y para una coca y un gansito y punto y aparte. Se daba unas enojadas mi suegro. ¿Cómo es posible que le des todo a esta mujer? A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Y yo volteaba, era mi cultura. Yo llegaba de trabajar, traía mi sobre y llegaba con mi madre y le decía, tenga, yo nomás necesito 500 pesos para comer en México. Y quédese con todo, pues déjeselo. Pero así me habían disciplinado, me habían formado. Todo lo que gano es para la casa. Diga el hombre, todo lo que gano es para la casa. Nada más 3, los demás no están viviendo en santidad. Señor, tú sabes que yo lo estoy poniendo porque tú quieres darle a la gente, a todos estos hijos les quieres dar bendición grande. ¿Sale? Entonces, también hay violencia física, pueden llegar a golpes o con la lengua. Puedes ser violento con la lengua. ¿Alguien ha vivido violencia verbal? Bueno, que Dios le corte la lengua a esos tiranos. Yo era así, mira, Dios me tuvo misericordia, si no, pues ya nomás estuviera hablando de esa forma. Pero Dios cambió mi fea manera de vivir. Yo decidí también participar y ser precisamente, actuar en reciprocidad con Dios. Amén. ¿Qué otro tipo de relaciones son las que Dios no acepta? Son tóxicas, dañinas, que destruyen la autoestima. ¿Sí me explico? Relaciones que dañan. Relaciones donde la mujer dice, mátame, golpéame, pero no me dejes. Las tratan con la punta del zapato. Yo estaba en la escuela, fíjese, y en una parada, yo venía corriendo, me venía de pura chulada del tecnológico a la central corriendo a ver cuándo llegaba rápido. Y en una de esas, en el bulevar donde está el mercado, había una parada de urbano, y ahí abajo veía una bola de gente, estaba un señor dándole con todo a una mujer, y era su esposa, y todos viendo, y yo pues agarro y lo pepeno y lo jalo y lo aviento por allá, y le iba a dar la mano a la señora y dice, ¿qué se mete usted? Es mi marido y él si quiere me puede matar. Agarro al señor, órale. Esas son relaciones tóxicas, ¿o no? O sea, que se permite hasta ese punto. Pero eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. ¿Por qué? Destruyen el valor y la autoestima de la persona. Ya no me volví a meter nunca más en eventos de esa naturaleza. Entendí que les gusta la mala vida de repente a las gentes, ¿verdad? Y sobre todo dañan el corazón de la persona, lo tasajean, pero no debemos permitir eso. ¿Por qué? Dice, sobre toda cosa guardada en Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando ya nos queda claro a las parejas
que los dos somos uno, que somos compañeros del caminar en la vida, que ella es propiedad de Dios y yo soy propiedad de Dios, debo tratarla como lo que es una hija de Dios. No antes de conocer a Cristo era una hija del diablo, pero no, recibiendo a Cristo es una hija de Dios. ¿Y cómo tratamos nosotros a un hijo de Dios? Debemos tratarlo con respeto, con amor, incondicional, subrayado, con amor incondicional. Y es una relación en familia, eso aplica para padres, para hijos. Y hay unos hijos que son, pero bien, ¿a cuántos nos han dado chicotazos los hijos con su boca? Hazte para allá, papá, estás bien viejillo ya. Y nos quedamos. Un ejemplo, no me ha pasado a mí, pero déjame hacerlo yo, que te quedas. Está bien, gracias. Voy a verlo como que me quieres ayudar. Pero a veces la forma que lo dicen nos chicotea, ¿verdad? Nos agrede, nos ofende. Pero bueno, esa parte tenemos que entender que las relaciones son difíciles en todas las esferas y que tenemos que buscar y entender que es por ignorancia. Cuando te pase eso, di como decía un amigo y un escritor, grita su ignorancia. Y tú y yo tenemos una ventaja más, conocemos más de la verdad que los que no conocen la verdad. ¿Amén? Ok. Negocios que producen ganancias y eso es a través de corrupción. Negocios donde la corrupción prevalece y dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que Dios esté siempre presente en lo que hacemos. Que no haya una situación que no le agrada a Dios en un proyecto de negocio, en una situación que se maneje moche, mordida, lo que sea, como lo conozcas, que significa corrupción. Yo me recuerdo cuando manejaba yo licitaciones a gobiernos municipales y estatales, me decían los que encargados de eso, pero aquí me va a tocar a mí un tanto por ciento de lo que tú ganes. Y yo volteaba y le decía, no le entro, gracias. ¿Por qué? Me decía, si todos le entran. Lo que pasa es que si le entro, quiero decirte algo, puedo hacer lo que quiera y no responder en un contrato, porque tú me estás pidiendo algo ilegal. Y ya me salía. A veces me volvían a mandar llamar y a veces no, porque generalmente se manejaba de esa forma. Espero que ya no sea así, hace muchos años de eso, pero decidí yo no entrar en una situación que no le agrada a Dios. Lo dejamos así, que no le agrada a Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿Ok? Y aparte, tenemos que dejar de hacer otra cosa. Es el punto número 2. El punto número 1 te dije que teníamos que dejar de hacer todo lo que te mencioné. Y el punto número 2, de lo que tenemos que dejar de hacer que no le agrada a Dios, es dejar de pelear con Dios. Y vas a decir, ¿cómo? Si yo no peleo con Dios. Bueno, ¿cómo es que peleamos con Dios? Cuando tratamos de imponer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes por sobre la voluntad de Dios. ¿Sí? Es que aquí parece que todo está a favor de Dios, me lo está poniendo. ¿Seguro? Había un pastor que teníamos, el primer pastor, y decía, si lo que vas a hacer te aleja de Dios, no es de Dios. Ahí está todo. Lo que vas a hacer te aleja de tu relación con Dios,
no es de Dios. Punto. Así de sencillo. Y yo lo entendí muy claramente. Si hace que tú te distancies de una dinámica de crecimiento espiritual, no es de Dios, amado, no es de Dios, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová tu Dios, en Salmo 81, 10 al 12, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Amo a Dios, pero hago lo que yo quiero y decido. Esa es la incongruencia, ¿verdad? Tenemos que incluir a Dios en todo lo que nosotros tratamos de hacer, porque en Dios hay bendición. Aunque de repente no la veas, que veas, no, esto no va a ser así, no es correcto. No es correcto para mí, pero para Dios sí, y te va a traer bendición, ¿ok? Y pelear contra Dios también, quiero que escuches esto, es tratar de impedir que nuestra familia busque a Dios. Tratar de evitar que le sirva nuestra familia a Dios. Amén. También tratar de desanimar a aquellos que llegan con toda la emoción a buscar de Dios y tú le dices, espérate, conoce tantito a la gente y vas a ver. ¿Sí te has fijado en eso? Y luego, pues yo he escuchado, de repente hay gente que llega y dice, pues vengo aquí a buscar de Dios. Es que en la otra iglesia vi tantas cosas. Y haya que tengan puntería para verlas, pero cuando llegas a buscar a Dios, tienes que llegar y decir, vengo a buscarte a ti, Señor. Vengo a tener una relación contigo y a tratar de entender y comprender que todos los que estamos aquí somos un grupo tremendo de imperfectos y que fallan. Y así ya comienzas a avanzar. Porque realmente tú vienes por Dios, por Jesús. Tú no vienes a pedirle a fulano, a sutano, a perengano, al pastor, a la pastora, ayúdeme con este problema. No, queremos todos juntos que Dios resuelva y nos ayude y que haga lo imposible, que para nosotros es imposible, que Él sí puede hacer. Todos aquí estamos buscando que Dios haga la obra, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer caso de lo que dice Pablo, que dice, puestos los ojos ¿en quién? Cuando vengas cada domingo, hoy decido poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es así como va a crecer mi fe. Es así viendo a Jesús solamente y no viendo todo lo que tienen este grupo de imperfectos. ¿Quién es imperfecto en este lugar? Los que crean que todos son perfectos, mire qué cantidad de manos están levantadas. Ay, es que le presté 20 pesos y no me lo regresó. ¿Y eso qué es cristiano? Es humano y todavía cojea de ese pie. Y para ese mal, dice el Señor, no le prestes, mejor ofréndale. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjate cómo Dios tiene las respuestas para todo. Entonces no esperes que te pague, sino dile, mira, no, tampoco te va a pedir 1,000,000 de pesos. Si te pide 1,000,000, dile, préstame tú 2 para prestarte 1, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la gente falla, que la gente es defectuosa, ¿verdad? Fíjate bien, cuando nosotros impedimos que nuestra familia busque al Señor, cuando nosotros impedimos que Él les sirva, tenemos que recordar que hubo siervos de Faraón que le hablaron al oído y no hizo caso. Fíjate lo que dice Éxodo 10:7, ¿verdad? Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Fíjate, los siervos le dijeron a Faraón, dice, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Faraón no escuchó a sus consejeros. Por eso la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para demostrar que nada ni nadie
puede contra la voluntad y la decisión del Todopoderoso. Amén. Ok. Ahora bien, el punto clave de todo lo que estamos platicando, que ya voy a terminar, dile al que está a tu lado, gloria a Dios. Porque ya lo que nos dijo el pastor, pues está tremendo, ¿verdad? Ok. También tenemos que dejar de buscar culpables y de justificar nuestro pecado. Fíjate lo que dije, dejemos de buscar ¿qué? Culpables de lo que hacemos nosotros. Amén. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas necio, en otras palabras. Seamos entonces honestos con nosotros mismos. Pongamos nuestra vida en la balanza de la verdad de Dios y lo que vivimos. ¿Y qué tanto es lo que nosotros estamos fallando y estamos faltando? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es por propia decisión que vivimos y accionamos en pecado. Nadie tiene la culpa, ¿verdad? Nadie tiene que hacer o que tomar responsabilidad que nos corresponden a nosotros. Amén. Estamos como estamos, dile al que está a tu lado, estamos como estamos por causa de nuestro propio pecado. Nadie tiene la culpa, solamente yo, por nuestros propios vicios en nuestra conducta, ¿sí o no? Por nuestra decisión de andar en los caminos que a Dios no le agradan. Amén. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué le echa la culpa a otros? ¿Verdad? Laméntese el hombre en su pecado. Señor, reconozco que yo soy el que tengo la decisión de mi pecado. Y podemos entonces ver cara a cara a Dios, porque a Él no le podemos esconder nada. Antes de que le pronunciemos algo, Él ya sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Pero a Él le agrada que hagamos el acto de reconocimiento, a Él le agrada la honestidad y la sinceridad. Señor, hice esto, no tengo excusa ni pretexto, perdóname, Señor. Si hubiera resuelto todo desde el paraíso, cuando Dios Padre busca a Adán y a Eva y le pregunta, no le pregunta a Eva, le pregunta a Adán, ¿dónde te escondes? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dice Adán? Es que esta que me diste tuvo la culpa. Al final de cuentas decidió. Si él hubiera tomado el camino de la transparencia y la honestidad con Dios, Señor, perdóname, me convenció, pero yo decidí, otra historia hubiera cantado. Pero el detalle es que nosotros, por herencia del pecado en el paraíso, de repente escondemos. ¿Sí o no? Y agarra a tu esposa y te dice, oye, esto, no, y hasta en tu forma de decir, te cacha, ¿sí? Mira que te conozco. Y ahí es donde vemos los destellos de lo que hizo Adán en el paraíso. Agarra y sí la hice, sí lo hice, discúlpame, y le pido perdón a Dios. Y se resuelven muchas, pero muchas cosas. Amén. Entonces dice Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado, reconozcamos eso. Y este año 2025, ya estoy cerrando, si queremos ser verdaderamente recíprocos con Dios,
dar de verdad esa reciprocidad por lo que nos ha dado primero y lo que nos va a dar en este tiempo. Si nosotros manejamos esto desde ahorita, nos anticipamos a lo que Él nos va a dar y demos primero nosotros. Decidamos entonces caminar en santidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Espero que esto que te estoy compartiendo no te lleve más que a una reflexión y una oportunidad de poder dejar muchas cosas que todavía nos estorban. ¿Quién puede levantar su mano y decir, todavía traigo un montón de cosas que tengo que resolver? Pero va a ser con la ayuda de Dios y la obra preciosa, transformadora del Espíritu Santo. Concluyendo esta parte, la conclusión es muy simple, es muy sencilla. Para este 2025, mis amados, tenemos nosotros que decidir vivir una vida verdaderamente transformada, una vida cambiada, sobre todo en las áreas que no le agradan a Dios. Aquí dice el apóstol, acuérdate lo que dijimos en Filipenses 3, 13 y 14, debemos olvidar lo que queda atrás. El pasado no lo podemos cambiar, acuérdese, pero lo podemos resolver. Olvidando es dejar de hacer lo que yo venía haciendo. ¿Sí? Debemos entonces dejar de hacer y enfocarnos hacia lo que viene, hacia el presente y hacia el futuro, porque Dios se maneja en este tiempo, hoy presente y lo que viene. Dios está viendo lo que te va a dar. Dios no está viendo lo que dejaste de recibir. Dios está viendo lo que te va a dar. Por eso recuerda siempre que llegas a esta casa, a la casa del Señor, porque Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte, pero la reciprocidad es importante. ¿Qué estoy haciendo yo para que llegue sin contratiempo la bendición a mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, tenemos una meta, tenemos una línea, caminar en santidad. ¿Para llegar a dónde? A la presencia de Jesús. ¿Cierto? Hay un por qué y un para qué. Tú y yo ya lo tenemos, ya no andamos a la deriva. Nuestro barco ya tiene dirección y sentido, presente y lo que viene en Jesús. Amén. Así que tenemos que dejar de hacer lo que no le conviene a Dios. Tenemos que dejar de pelear con Dios. Dile al que está a tu lado, amén, yo lo voy a hacer. Amén. Tenemos que reconocer con valor y honestidad nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como estilo de vida, ¿verdad? Dice Isaías, ya para estar empezando a cerrar esto, dice el libro de Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nunca es tarde para eso, jamás va a ser tarde. Pero tenemos que presentarnos a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Y despacio te vas poniendo sobre tus pies y haces una recapitulación personal de todo aquello que viviste que no le agradaba a Dios. Y esa lista la pones de manera como un acto de fe, la pones enfrente y le dices, Señor, me arrepiento de todo esto que yo estuve haciendo que no te agrada, de todo esto que yo estuve decidiendo que no te agradó. Te pido perdón, Señor, de verdad, con un sincero arrepentimiento. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar. Por eso vengo a tu presencia
porque quiero caminar este año 2025 desde este tiempo en un proceso, en un caminar de santificación, en un caminar de consagración.